El video de hoy va a ser un poco complicado, sobre todo para aquellos amantes de la cerveza. Pero bueno, como es un canal de coctelería, en algún momento se tenía que poner sobre la mesa el tema en cuestión que viste en el título, la cerveza sin alcohol. Tengo varias ideas de videos para hacer con esta cerveza sin alcohol, pero por el momento voy a hacer esta y uno más como para no saturar tanto de lo que es el mundo de cerveza sin alcohol. Así que vamos a ver en este video lo esencial para que salgas de acá con ganas de destaparte una de estas frías. ¿Será lo mismo que la cerveza original? Bien, hay varias maneras de encarar este video. Me encantaría arrancar con lo que es la historia. Tengo también planeado hacer una cata de la cerveza sin alcohol. Vamos a ver algunas diferencias. Porque no es solamente agua con un poco de sabor o una cerveza para gente blanda. Para nada, para nada. Voy a empezar ahora poniendo los vasos, que se asiente la espuma. Vamos a dejar ahí que se vaya aclimatando un poco cada copa para cuando hagamos la cata. Voy a arrancar con un poco de lo que es historia. La cerveza sin alcohol, no digo que tiene su origen. Bueno, pues nos podríamos remontar al origen. El origen es en 1919, más o menos en la época de la prohibición en Estados Unidos, cuando una de las principales reglas era que las cervezas no podían tener más de 0,5 de alcohol por volumen de ABV. Entonces ahí es básicamente cuando nace la cerveza sin alcohol como tal. Si nos remontamos un poco antes al siglo XVII, siglo XVIII, se empiezan a hacer también mucho antes unos tipos de cerveza bajas en gradación alcohólica. La cerveza suele andar entre unos 5, 8 de alcohol, las más artesanales, las más fuertes, suelen andar en eso, entre los 4, 5, 6 de alcohol por volumen. Pero en esta época en la que digo siglo XVII, siglo XIX, se inventan también unas cervezas bajas en gradación alcohólica de unos 2% de alcohol por volumen. Eso es lo que es considerado como una cerveza, sí, una cerveza baja, light. Lo que es cerveza sin alcohol, ya estamos hablando de unos 0,5 o incluso menos de alcohol por volumen. No es que no tiene alcohol directamente. Yo sí lo dije, creo que lo dije en el video de tepache que hice hace poco. Siempre que se hace una fermentación se va a producir alcohol. Siempre. Siempre que tengo que abrir una botella me falta el destapador. Bueno. Así que entonces, para empezar lo que sería la historia, nos tendríamos que remontar originalmente al siglo XIX, cuando legalmente se categoriza la cerveza sin alcohol como tal para poder ser legal en Estados Unidos. Después, cuando ya nos vamos un poco más sobre la línea de tiempo, 1960, es cuando se empieza a fabricar mucho más lo que es la cerveza sin alcohol. Esto sería más que nada en Europa. En Europa se empiezan a usar distintos tipos de levaduras, se empiezan a experimentar con un poco de técnicas. Uy, ¿cuál era cuál? Y esto sería más que nada en lugares como en Alemania, en Bélgica, en Países Bajos, donde en esa parte de Europa se empieza a investigar un poco más con lo que es la cerveza sin alcohol. Es como que después se apaga un poco el mundo de las bebidas sin alcohol, se deja de lado un poco lo que es este tipo de cervezas y vuelve a aparecer recién en el año 2000, 2010, lo podríamos poner ahí, donde ya empiezan a aparecer unos procesos tecnológicos que cambian lo que es la cerveza de calidad sin alcohol. Procesos de los que vamos a hablar ahora, como por ejemplo el proceso de ósmosis inversa para lograr una buena cerveza de calidad, que es fundamental para eso. Distintos tipos de levaduras que hacen que den como resultado un producto lo más cercano posible a una cerveza normal. Si tengo que separártelo de alguna manera, lo que serían las cervezas sin alcohol, yo lo dividiría en tres grupos. Las cervezas sin alcohol completamente cero, que son las de las marcas más grandes, las de las marcas más conocidas, por tirar un ejemplo, Heineken, Peroni, Corona, que hacen unas cervezas que tienen completamente cero alcohol. Ahora vamos a explicar cómo se logra eso, porque en el proceso, como digo, siempre va a haber alcohol.
pero tenemos esas, las que son cero, totalmente cero alcohol. Después tenemos la gran mayoría de las cervezas en el mercado que tienen hasta 0,5 de alcohol. De hecho, si te pones a ver el reverso de la etiqueta, te dicen siempre menos de 0,5 de alcohol. O sea, ese es el máximo al que suelen alcanzar. Y después tenemos una categoría un poco más rara de encontrar. Yo de hecho no lo vi, por ejemplo, ahora las quería comprar como para tenerlas acá de muestra. Pero no puedo encontrar es que son de baja graduación alcohólica. Suele haber, existen todavía, pero son esas que comentaba en un principio, que tienen de 0,5 a 2% de alcohol por volumen. Son cervezas muy bajas también de alcohol, pero lo tienen. No son las consideradas sin alcohol, son cervezas de baja graduación alcohólica. ¿Cómo es que se logra esta bebida entonces tan parecida a una cerveza? Justamente preparando una cerveza. Los maestros cerveceros preparan una cerveza como tal, de manual, pero acá se abren otra vez 3 caminos posibles para lograr la cerveza sin alcohol. El primero es preparar la cerveza, pero con unas levaduras especiales, unas levaduras diferentes que no produzcan tanto alcohol en la fermentación. Es decir, son levaduras que consumen mucho menos azúcar del producto original, del grano, consumen mucho menos azúcar, por lo que van a generar mucho menos alcohol. Van a generar casi nada en realidad de alcohol. Otro camino puede ser hacer la cerveza con una levadura normal, como siempre, cortar la fermentación antes de que se produzca cierta cantidad importante de alcohol y remover ese alcohol. Lo que digo, como digo, las marcas más importantes lo remueven completamente y acá también hay varios procesos. Se puede, por ejemplo, calentar la cerveza a cierto punto en el que no se pierdan sabores, no se pierdan aromas, pero se evapore el alcohol. Es posible eso. Otra técnica es, por ejemplo, una de las más revolucionarias, de hecho, el proceso de ósmosis inversa. Es una técnica muy costosa, donde se requiere mucha maquinaria, pero se consigue que el alcohol se remueva completamente de lo que es la preparación, el mosto de la cerveza. Otra técnica mucho menos común, pero existe en algunas cervecerías también, es preparar una cerveza como tal, una cerveza normal, y hacer otra preparación con estas técnicas que digo, en las que se remueve el alcohol o en las que se usan levaduras que consuman y que produzcan menos alcohol. Y teniendo ya un producto y el otro, se combinan y se produce una cerveza de muchísima menos graduación alcohólica. Esto como resultado nos va a dar de la cerveza con alcohol, la cerveza normal, toda la complejidad aromática, todos los sabores, la textura que tiene una cerveza como la conocemos, y de la otra parte se diluye muchísimo más la graduación alcohólica. Se consigue eso haciendo como un blend de cervezas. Ahora, esto tiene obviamente sus ventajas y desventajas. Para decirte las ventajas y desventajas de cada uno de los procesos, por ejemplo, eligiendo las levaduras que consumen menos azúcar y producen menos alcohol, tenemos mucha más complejidad aromática en lo que son los sabores frescos, en los sabores lupulados. Es mucho más económico, obviamente, por eso muchas cervecerías chicas se lo pueden permitir a este proceso de cerveza sin alcohol. Lo que tiene es que suelen quedar sabores un poco más dulces de lo normal, y sirve solo para ciertos estilos de cervezas. No aplica completamente para todos los estilos. Si mal no recuerdo, creo que por ejemplo estilos de cerveza negra es muy complicado que quede una cerveza muy parecida a la original, en los que son las cervezas Stout o Porter. Pero tiene sus ventajas y desventajas, como digo. En lo que son los otros procesos, los más tecnológicos, por ejemplo, que no sé si lo dije, pero se llama dealcoholización, el proceso en el que preparás la cerveza y después lo extraes completamente gracias a la tecnología. Son procesos mucho más costosos, esa sería la desventaja. Por eso es que las grandes empresas son las únicas que producen este tipo de cerveza sin alcohol. En lo que es después, por ejemplo, la dealcoholización por el calor, como explicaba recién, donde se calienta a cierta temperatura para que se evapore el alcohol, pero que no se pierda la complejidad aromática. Siempre se va a perder complejidad aromática, esa es la desventaja que tiene. Por eso, entre esos dos procesos, yo el calor siempre diría que habría que evitarlo.
porque siempre vas a perder algo en lo que es la bebida, así que hay que ir por la opción más cara y elegir por lo que es la ósmosis inversa, que es el proceso en el que queda una cerveza impecable, impecable. Y después en lo que es el proceso del blending, como explicaba, mezclar cervezas normales con cervezas sin alcohol, es mucho más fácil de balancear, vas a tener un perfil mucho más parecido a lo que es una cerveza normal, porque justamente estás usando un poco de ella. Pero lo que tiene es que primero no se puede contar como una cerveza sin alcohol, esas cervezas no suelen contar como alcohol free o sin alcohol completamente. Esa sería una de las grandes desventajas, entonces es como que sí, no es pero no es. Ahora, mientras yo preparo mi paladar para lo que es la cata, quería mantenerme un poco en lo que son estos estilos de preparación de la cerveza sin alcohol, estas tres técnicas que acabo de mencionar. Porque algo que me pareció bastante interesante investigando un poco para este video es qué es lo que realmente se pierde. Que es la pregunta que a mí principalmente me surgió. Es decir, yo dije, cuando se prepara la cerveza sin alcohol en estas diferentes técnicas, en la controlación de la fermentación, o en la evaporación y la extracción del alcohol, o en la mezcla de las cervezas, ¿qué es lo que realmente se pierde? ¿Por qué es un producto diferente a lo que es la cerveza normal? Entonces, por cada técnica vamos a tener pérdidas de sabores, pérdidas de aromas también. La cerveza como tal tiene más de 800 compuestos aromáticos y dependiendo del tipo que uses de técnica para hacer la cerveza sin alcohol vas a perder unos u otros. En lo que es la fermentación controlada vas a perder bastantes del tipo frutal. Sí, dije que era un estilo en lo que se conservaban los sabores frutales y se conservaba la parte fresca de la cerveza, pero se pierden muchos otros que son del estilo frutal. Acá no me voy a poner en este video a decirte que se pierden los sabores de pera, que se pierden los sabores de banana, pero se pierden básicamente, por decírtelo en pocas palabras, lo que son los fenoles más especiados y estos sabores mucho más profundos en las cervezas. Se van a conservar lo que son los aromas de lúpulo, los sabores maltosos. Vas a tener mucha característica en esos estilos. Después en lo que es el estilo en el que se usa la tecnología, vas a perder ahí mucha más cantidad de complejidad aromática y de sabores. Es donde más se pierde todo, es la cerveza que más vas a sentir como una cerveza suave. Es la que menos sabores y aromas va a tener en sí. Y después en lo que es la técnica de blend, esta técnica de combinación de una cerveza normal con una cerveza sin alcohol, como comentaba, es donde menos en realidad se va a perder, pero como desventaja tiene que no es una cerveza sin alcohol como tal, porque como comentaba se está usando una cerveza con alcohol para hacerla y lo que se hace es bajarle un poco la graduación con una cerveza sin alcohol. Esa sería una de las grandes desventajas, que no es una cerveza sin alcohol como tal, pero vas a tener muchos más sabores y aromas justamente porque estás usando una cerveza común. Ahora, con esto que acabo de decir, no quiero dejarlo así pasar y decir que el proceso industrial es el peor o el que menos complejidad tiene de todos y es el más aburrido, en el que se consigue un peor producto. Para nada. Acá va a depender mucho del tipo de tecnología que se use. Si vas a las grandes marcas, de hecho, como comentaba antes, las que tienen su cerveza sin alcohol, vas a encontrar unos productos increíbles. Justamente porque hacen lo que hay que hacer, ponen la que hay que poner y tienen una maquinaria que consigue un producto que sea impecable. Hablo mucho en este video de lo que es la ósmosis inversa, es el producto, es la técnica más cara, pero la que consigue el mejor producto de todos. En los que se usan ya, como digo, alambiques a presión o columnas giratorias para hacer la cerveza sin alcohol, todo lo que involucra el calor, aunque sean máquinas caras, ahí sí, es donde se va a conseguir un peor producto porque siempre que se involucra el calor, siempre se barren sabores y aromas, siempre. Entonces va a depender del tipo de tecnología que uses, mientras más cara y más compleja va a ser mucho mejor. Y ahora vos que estás viendo este video del otro lado y querés empezar a tomar alguna cerveza sin alcohol, quizás te estarás preguntando ¿qué tengo que esperar de este tipo de cervezas? La respuesta es tenés que esperar un producto mucho más ligero.
justamente por la ausencia del alcohol. El alcohol en lo que es la cerveza va a tener muchísimas funciones. Nos va a dar un cierto dulzor particular porque el etanol tiene su dulzor y es un dulzor mucho más real, mucho más natural en lo que es la cerveza, que está dentro de los cientos de sabores que se encuentran cuando abrís una lata o una botella. El alcohol nos va a dar mucho más cuerpo, lo que hace que estos productos se sientan mucho más finos, mucho más tendiendo a ser un agua con sabor a malta, como se dice erróneamente. A mí no me gusta para nada ese término, porque no es así, ahora lo vamos a ver bien en la cata. Pero se tiene mucho ese concepto porque el alcohol suele dar mucho más cuerpo y con la ausencia de ello tenemos un producto mucho más fino. El alcohol también es un extractor perfecto de lo que son los sabores de lúpulo y de malta, entonces vamos a tener quizás un poco menos de eso, pero va a seguir siendo un producto mucho más parecido a lo que es una cerveza, no es que es algo totalmente diferente. Le falta ese picor, esa calidez típica que tiene el alcohol. Ah, y otra cosa también que quizás se vio acá en el video, quizás lo notaste, quizás no, pero cuando iba poniendo cada una de las latas en las copas, la espuma se iba yendo un poco más rápido que como suele pasar en una cerveza normal. El alcohol también nos va a cambiar eso, en lo que es la percepción de la carbonatación de la bebida. Me ha pasado de tomar otras bebidas sin alcohol que sean carbonatadas, como por ejemplo la sidra sin alcohol. La vez que hice una cata de una sidra sin alcohol en el video de sidras, me acuerdo que era como si fuese como una soda, unas burbujas mucho más grandes, mucho más intensas. La carbonatación en lo que es la cerveza sin alcohol va a ser mucho más punzante, justamente porque el alcohol nos modifica un poco la percepción de lo que son las burbujas y el dióxido de carbono que está acá adentro. Entonces, nos va a cambiar en eso. Tenés que esperar eso a la hora de probar una cerveza sin alcohol. Entonces yo ya con mi paladar completamente aclimatado a cada una de estas cervezas, quería empezar con la Coopers, mi gran amada de la cerveza sin alcohol. Yo hace un par de meses dejé de consumir alcohol y lo voy a hacer por un par de meses más. No viene al caso, pero me enganché mucho con esta cerveza sin alcohol. Es con la que más me enganché hasta ahora, en realidad. Entonces es como que ya la conozco un poco más. Había hecho un video de catas de cervezas australianas y Coopers en lo que es el estado sur de Australia es una de las más conocidas. Y bueno, esta versión, la Ultra Light, es también bastante consumida. Y si puedo rescatar algo de esta cerveza, este tipo de cerveza, es un sabor a pan y a cereal increíble. Es increíble, siempre la había tomado por tomar, nunca me puse a analizarla completamente, pero es un sabor a cereal increíble. Tiene muy poco amargor, muy poco sabor a lúpulo, muy poco sabor a malta. Es la que a la vista un poco más espuma tiene de las tres, es lo que se podría notar en el vaso, y es la más oscura, o la que tiene un color más ámbar también, de estas tres cervezas. Si podemos hacer algo a la vista, a simple vista, está algo que había notado que ahora ya no está, pero se veían como unos... Se veía como algo de niebla en la copa al principio, en lo que era el top de la copa. Ahora no lo alcanzo a ver, capaz que ya me lo habré tomado, lo que sea que había ahí. Pero esta es la que tiene más una percepción de niebla. Mucho más clara también, esta vendría a ser la más oscura, la de más color ámbar. Y esto es lo que diría más transparente de nuestras tres copas. En lo que venía tomando, Coopers es la menos amarga de las tres y como digo, la menos compleja en sabores. Siguiendo a lo que es la cerveza de Cuatro Pinos, acá sí ya noto mucho más cosas que en lo que es la Coopers. La Coopers, la verdad, como digo, es mucho menos compleja y se siente pura y exclusivamente lo que es pan y cereal. Y acá ya empiezo a percibir algunas notas un poco más frutales, muchísima más malta que en lo que en la Coopers. Eso claramente se siente muchísimo más.
Aparecen unas notas frutales, no me atrevería ahora a decir qué todavía, pero se siente algo cítrico, algo mucho más frutal que en lo que es este tipo de cerveza. Es un poco más agradable, eso sí, me gusta cómo se siente el sabor en boca, pero sigue siendo también una cerveza mucho más liviana. Carbonatación están iguales, yo creo que están iguales en lo que son las burbujas. Sí, lo dejaría igual. Y después yéndonos a una que estoy probando ahora, recién ahora, para este video. Esta sí que no la conocía y me gustó. Esta sí me gustó bastante, me parece que me voy a quedar con esta ahora. Esta es la que más se parece a una Pale Ale normal, a una cerveza Pale Ale. Es muy parecida, es increíble el producto logrado que tienen estos muchachos. Me encantó. Esto es una cerveza normal. Tenemos dos Pale Ales acá y esta es una Lager. Yo no soy mucho de las Lagers, igual, pero esta sí es como que es la que menos carácter tiene, pero esta es una Pale Ale de manual, es increíble. Le falta nada más esa calidez, ese picor de alcohol y está, es muy parecida. Por lo que con esto que estoy diciendo, tiene mucho más amargor y mucho más sabor a lúpulo que las otras dos. Tiene bastante cuerpo para hacer lo que decía antes, justamente de que se pierde un poco de cuerpo y se pierde un poco de intensidad. Tiene bastante cuerpo para hacer una cerveza sin alcohol. Y es un sabor mucho más balanceado. Mucho más balanceado. Y eso sí siento mucha más complejidad aromática más que nada. Cuando llevo la copa a la nariz, se siente mucha más complejidad aromática que en las otras. Esta me encantó. Para darte una guía, porque obviamente depende del país en el que estés, no vas a encontrar, pero si podés encontrar alguna Pale Ale, o como en este caso dice acá, Hazy Pale Ale, yo te diría que te vayas por ese estilo, más que por una Lager sin alcohol. No es por un tema de marcas, pero te diría que es por el tipo de cerveza, que te vayas más por una Pale Ale o por una de estas Hazy Pale Ale o Extra Pale Ale que por el resto de cervezas, porque vas a encontrar algo muy parecido a una cerveza normal. Así que en resumen, algo que nace más que nada de la prohibición, como decíamos, la prohibición del alcohol. Después se sigue un poco la movida por experimentación, por intentar de descubrir nuevas levaduras, nuevos procesos, nuevas técnicas para lograr la cerveza. Después ya nos metimos en lo que es el mundo de salud, fitness para conductores, para embarazadas. Introducimos la cerveza sin alcohol. Un producto que dependiendo de lo que elijas vas a tener algo más parecido o alejado de lo que es una cerveza sin alcohol. Yo te diría que pruebes, experimentes con ella y es algo que te recomiendo 100%. Te recomiendo que pruebes la cerveza sin alcohol. Porque si bien en lo que es en este canal, que se habla pura y exclusivamente de alcohol, está bueno tener un estilo de vida un poco más tranquilo y alejarnos de vez en cuando de lo que es el alcohol. Es bastante sano, es bastante prudente. Así que si te gustó este video, hacémelo saber en los comentarios si querés que traiga más marca de sabores. Tengo ya el segundo video planeado de lo que es la cerveza sin alcohol, pero si me querés dar algún comentario o algo de información o algo que querés que mencione en el otro video, déjamelo y lo voy a tener en cuenta para el próximo. Así que nos vemos en el siguiente video.